Gracias, profe Moisés. Solo voy a buscar aquí el nombre porque Sí. no sé el nombre en español, pero yo sé que hay en español porque andé trabajando con un grupo el año pasado y lo encontramos en español. Yo voy a seguir buscando. Ah, es de, el libro es de Oliver Sacks. En portugués, el nombre es Alucinações Musicais. Pero no estoy encontrando en español. Es un neurólogo. Él escribió otros libros también que no tienen que ver con música, pero en ese habló de los efectos de la música en el cerebro de personas, sí, en varias situaciones, personas enfermas, personas con alguna, con discapacidad, personas con alguna cuestión neurológica y cómo la música tuvo una incidencia, ni siempre buena, pero muy interesante como él describe cómo utilizó en toda su carrera como neurólogo la cuestión de la música. Hola, buenas noches. Gente, vamos a empezar, mesmo que no estén todas las personas, porque yo estoy preocupada también por la hora y quien va llegando también va ingresando. Muy bien. ¿Qué ustedes me tienen a decir sobre lo que entendieron el sábado? Bruno sí escuchaba bien, pero las otras personas no sé cómo andaban escuchando, qué entendieron de lo que hablamos, para que yo tenga una idea de cómo tengo que trabajar hoy. No sé quién quiere compartir un poco cómo fue. Profesora, se hizo una remembranza, un recordatorio de algunas ideas sobre lo que era la cena y la palabra. Uh-huh. El que usted dice que eran los puntos básicos, esenciales de la liturgia primitiva. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Usted escuchaba bien, ¿cierto? Usted estaba escuchando bien. Uh-huh. Hola, profe. Hola, ¿todo bien? Sí, bueno, ah, más que todo tuvimos en lo que es en la cena recibiendo el beneficio del sacrificio de Jesús Sí. conforme al círculo y los 8 elementos principales. Pues está la presencia real, la memoria, la comunión, compromiso. Entonces, creo que fue ahí donde nos conectamos porque ya no alcanzábamos a oír. Pero Uh-huh. sí, usted nos estuvo hablando de cada uno de ellos, que sí me gustaría pues volver a que nos mencionen en ese punto. Uh-huh. Está bien, está bien. Yo voy a compartir, entonces, ¿quiere hablar, Pastor Félix? ¿Puede hablar? Sí, profesora,
Perdón. Le estamos escuchando. Sí, profesora, yo tuve ahí en lo que entendí también cuando retomó en la Biblia, Primera de Corintios, el capítulo 11, del 23 al 26, que casi siempre, por lo menos, lo de las asambleas hacemos como de ahí la Santa Cena, ¿verdad? Sí. Ajá. Y tuvo bien esos elementitos que puso usted, como dice, tomó pan, dando gracias, partió, tomó, comer, tomó también la copa, ya, y lo otro, pues, también como la cronología de los otros libros evangelistas que sale, pues, como en Mateo, ¿verdad? En Marcos. Y entonces yo estuve haciendo como esos puntos, pues, importantes que tuvo que subrayó en la pantalla, pues, en su pantalla de los puntos importantes. Sí. Y también es como ese pacto que él hace, pues, que dice que recordemos ese pacto con él como un pacto nuevo, porque prácticamente a veces nosotros, hay personas que dicen, yo no tengo ya salvación, no hay perdón para mí, que Dios me perdone, yo siento que no estoy bien. Pero no se nos olvida, pues, que a través de ese pacto nosotros estamos siempre renovándonos, siempre hay una esperanza, pues, porque Él lo hizo una vez por nosotros en la cruz y no debemos nada. Sí. Solamente tenemos que creerlo. Es bien importante, ya, como dice que recibimos todos los beneficios del sacrificio de Jesús, que abarca varios aspectos, y dentro de esos aspectos está donde no puedo decir, Él ya murió, ya pagó, porque tenemos en la Biblia ahí como dicen que la muerte, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero también tenemos ese acto que hizo Jesús por nosotros, ¿ya? Sí. Y tenemos que creer que ahí se invalida, pues, solamente tenemos que creer que él pagó ya en la cruz. Y lo que estaba hablando el hermano de la Santa Cena, de los 8 puntos, también nos anoté, como es la presencia real, la memoria, la comunión, el compromiso, acción de gracia, acción de presencia del Espíritu Santo, anticipación del banquete, mesiánico, remisión de pecado y reconciliación. Nosotros siempre también hacemos eso, que los elementos siempre estamos orando por ellos, bueno, nosotros pues por fe declaramos palabras como decir que verdaderamente pues renueven su pacto, el que lo tome, que sea limpio, porque recordemos que, como usted dice, que el pan, el cuerpo de Jesús y su sangre es el vino, pues. Y cada vez que lo hacemos, pues recordamos ese acto que él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Hasta ahí, profe. Sí. Voy a ver que no sé qué toqué en mi computadora. Voy a retomarme otra vez. Ok, yo voy a retomar un poco esos temas y ya enseguida vamos adelante. Quería recordarles también esa lectura que hicimos que hablamos del libro de Nehemías en su capítulo 8, que es muy interesante, que tiene ahí como realmente una estructura. Y me gustaría, no hicimos esa lectura, esa no es mi Biblia, tengo que encontrar aquí que es distinto. Aquí. Buenas noches, profe, habla hermana Sandra. Hola, ¿todo bien? Buenas noches para quien está ingresando. Yo miré que hay más personas ingresando. Sí, yo pues ahí cuando usted dijo en Nehemías 8 del 1 al 12, Sí. se hablaba de la reconstrucción de los muros. Exacto, ajá. También en el versículo 2 y 3, donde se da lo que es la ley de Moisés, en la proclamación. Y también anoté lo que era 1 Corintios 11, donde es la toma del pan, dando gracias, ¿verdad? Donde sale todo el procedimiento cuando se hace la Santa Cena. Exacto. Ajá. Y usted confirmaba que todo eso sale en Marcos, Mateo, Lucas. Y después habló de Gregorio Dix con un esquema de 4 acciones, que estas las acaba de decir el hermano. Sí. Pues como usted quería una remembranza, después usted otra vez habló de la Santa Cena, donde registramos todos los beneficios y los sacrificios que Jesús hizo
¿Ve? Al abarcar en varios aspectos, como es la presencia del Señor, la comunión, la acción de gracia, acción de presencia del Santo Espíritu, la anticipación de los banquetes mesiánicos. Exactamente. Por ahí vamos. Bueno, Gracias, Sandra. bueno, que el Señor le bendiga a todos. Gracias, usted también. Entonces, yo pensaba que en leer este texto de Nehemías, porque yo sé que uno no se tira el tiempo en otro momento para a veces hacer la lectura, a veces tenemos tanta cosa. Y dice así: entonces todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la reunión compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Y desde la mañana hasta el mediodía lo leyó en presencia de todos ellos, delante de la plaza que está frente a la puerta del agua. Miren, ese es versículo 2 y 3. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Lectura de la ley de Moisés, la proclamación. Y sigue diciendo, ahí vienen un montón de nombres. Dice así: el maestro Esdras estaba de pie sobre una tribuna de madera construida para ese fin. También de pie, ahí a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías, Maaseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos. Y al abrirlo, todo el mundo se puso de pie. Allá tenemos un gesto, un señal, un movimiento que ya tiene que ver con ese tiempo de adoración comunitaria. Todo el mundo se puso de pie y entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso, y todo el pueblo con los brazos en alto respondió: amén, amén. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Eso es el tiempo de adoración comunitaria. Y sigue en el versículo 7, los levitas Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabtai, Odías, Maaseías, Kelitá, Azarías, Josabat, Hanán y Pelaías explicaban la ley al pueblo. Ya viene ahí la interpretación de la lectura que estaban explicando. Mientras la gente permanecía en su sitio, ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador Nehemías como el maestro y sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley al pueblo dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor, su Dios. Además, les dijo Esdras, ahora viene ahí el tiempo de compartir los alimentos y festejar, el último punto. Además les dijo Esdras, vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce y inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. También los levitas calmaban a la gente, diciéndoles que se callaran y no lloraran, porque era un día dedicado al Señor. Entonces toda la gente se fue a comer y beber y a compartir su comida y celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que se les había enseñado. Interesante, ¿no? Todo esa estructura que está ahí en ese texto. Me llama mucho la atención y les voy a decir, ustedes cuando estén leyendo otros momentos, otros textos de la Biblia, donde se habla de una reunión del pueblo delante de Dios, perciban las estructuras que están ahí, los pasos que están ahí. Empiecen a hacer eso y ustedes van a ver que hay muchos otros ejemplos de celebraciones comunitarias que en verdad son cultos.
Entonces, es una cosa para poner atención. Y aquí, entonces, el otro texto es de 1 Corintios 11, que ustedes ya mencionaron, que está ahí, están las 4 acciones que Dix miró, que son las 4 acciones de Jesús, que tomó el pan, dio gracias, partió y lo dio a las personas y dijo, tomad, comed y bebed. Entonces, ¿cuál es la teoría de Dix? Es que de cada una de estas acciones de Jesús se generó lo que en la liturgia, vamos a decir así, yo voy a utilizar un término que lo utilizo porque no encontré otro mejor, pero que en la liturgia clásica quiere decir esa que estaba en los primeros siglos de la iglesia y que después siguió de alguna forma, claro, con variaciones y con acréscimos y todo, pero que siguió en las formas tal vez más tradicionales de liturgia y de culto, siguió con esa misma fórmula. Entonces, en esa liturgia más clásica se puede mirar 4 momentos también en lo que se llama la liturgia o la parte de la cena. Una es el ofertorio, la primera, que es ese gesto de tomar el pan y tomar también la copa. Y ya voy a explicar uno a uno. Después, dio gracias sería la propia oración antes de la cena, y que era una práctica central de la tradición judía, que era dar gracias, hacer esa oración de acción de gracias. Después, él partió el pan. En la liturgia clásica tenemos ese elemento que es la fracción. Y al fin, dar el pan y dar el fruto de la vid sería la comunión, sería la distribución de la cena propiamente. Miren, el ofertorio es la primera parte que nada más es que arreglar la mesa para una refeición. Es poner los elementos sobre la mesa. Cuando alguien me invita a comer en su casa, normalmente cuando yo llego ahí, o la mesa ya está arreglada, o la persona de la casa va a arreglar la mesa. A veces va a poner ahí una ¿cómo se llama? Que va sobre un mantel. Va a poner un mantel, va a poner los platos, va a poner la comida. Eso tiene que ver con el ofertorio, pero en el ofertorio nos recordamos que vamos a traer el pan y vamos a traer el fruto de la vid, que voy a decir así, porque yo no sé si ustedes utilizan vino o jugo y unos utilizan una cosa, otros otra. Yo estoy más acostumbrada con jugo también, entonces, pero hay... Voy a decir fruto de la vid, ¿está bien? Ahí así, ustedes saben a qué me refiero. Cuando se trae esses elementos son fruto del trabajo humano, ¿cierto? Porque el pan, alguien sembró el trigo, o sea, si es de maíz también, alguien sembró, alguien preparó la tierra, esperó que creciera, después hicieron la harina y después hacer el pan, y todo eso exige paciencia y mucho trabajo. Entonces se dice que es fruto del trabajo humano. Así también con el fruto de la vid, que es también cuidar, sembrar, cuidar, después hacer, esperar que el fruto esté ahí, preparar lo que se va a beber después. Y son cosas que son de la vida cotidiana y que traemos al altar o a la mesa de la comunión para compartir. Y por eso se llama también ofertorio, porque estamos ofertando eso. Pero eso no quiere decir que quien trae esos elementos, quien preparó esos elementos, quien prepara la mesa, tenga algún papel como de más importante o pueda negociar con Dios porque está ofertando pan o el jugo, o porque trajo ahí el fruto de su trabajo. En verdad, ya en la Didache que les mencionaba y en otros documentos muy antiguos habla de eso, son fruto del trabajo humano, pero también son dádiva de Dios, porque todo que recebemos en nuestra vida es
dádiva de Dios. Y si podemos disfrutar de los frutos de la tierra, es porque Dios lo permite, porque Dios permite que esté a un tiempo bueno, que se pueda hacer una buena cosecha. Eso es de Dios. Así todo el fruto de nuestro trabajo al final es regalo de Dios, vamos a decir así. Y de todo eso que Dios nos da en nuestra vida cotidiana, podemos traer un poco para la casa del Señor para compartir. En el ofertorio, en algunas tradiciones, también se traen las ofrendas para la mesa. Las ofrendas se hacen y en ese momento se puede poner ahí sobre la mesa y también se puede hacer una oración dando gracias por las ofrendas y por esos elementos de la cena que están ahí sobre la mesa. Ese sería el primero elemento. Se puede hacer ese elemento muy grandioso y también se puede hacer muy, muy sencillo, porque en verdad es el acto de preparar la mesa. Mi esposo, por ejemplo, ¿qué hace? Él solamente están como unas pequeñas toallas sobre el pan, va a servir el jugo en la copa que está en otro jarro así, va a poner ahí en la copa, va a quitar esa toalla que está sobre el pan. Eso es lo que hace. En otros locales yo ya miré hasta una procesión que van trayendo los elementos de afuera, de un otro espacio de la iglesia, y lo ponen ahí sobre la mesa. Entonces se puede hacer de diferentes formas y eso también depende de qué énfasis se quiere dar. Bueno, después de eso viene la oración. Esa oración tiene una fórmula clásica también, tiene una porción de nombres técnicos, pero al final es una gran acción de gracias por todo que hizo Jesús por nosotros y nosotras y por los beneficios que Dios también nos concedió, como la vida, la creación, y también en medio de todo eso es también un pedido para que el Espíritu Santo nos acompañe. Y mira al pasado, porque esa oración habla de lo que Jesús ya hizo en el pasado, y también mira al futuro, a eso que estamos como hijos y hijas de Dios, esperando para el futuro, para el reino de Dios que venga, para el regreso de Jesús. Todo eso se va a hablar también en esa oración, en esa fórmula clásica que existe. Después viene la fracción. La fracción es un elemento que a veces puede dar un poco de confusión, que es que por la influencia que aún tenemos en nuestra cultura también de la religiosidad católica romana, porque algunas personas creen que realmente la fracción ocurre una mágica y el pan realmente se transforma en carne y el jugo va a se transformar en la sangre, que es la creencia católica romana, y por eso también, por creer que realmente ahí hay ese elemento como mágico, es que también la cena en la misa católica se distanció tanto del pueblo, porque se consideraba que el pueblo no sabía lidiar muy bien con elementos tan importantes, tan nobles, y entonces por eso es que esa parte realmente de la comunión ficou comprometida y el pueblo está tan distante de la comunión. Estaba, por lo menos, antes del Concilio Vaticano II. Después ya mejoró un poco. Y que les mencionaba que en la Iglesia Católica es ese momento exacto cuando el sacerdote quiebra la hostia normalmente y pone también la copa para arriba y en ese momento alguien está con una pequeña campana y toca la campana y wow, ahora es el momento de la magia. Y que en verdad, sí, en nuestra teología protestante ese elemento no está así, no es así que lo comprendemos. ¿Qué más sobre la fracción? Pero el gesto de partir el pan es muy simbólico, es muy interesante, porque en verdad eso quiere decir que así como Jesús partió el pan
a los discípulos, pero también en otros momentos cuando había la posibilidad de compartir, como con ese niño que trajo pan y peces, y eso fue para toda un gran número de personas se alimentaron con eso. También ahí está el gesto de partir el pan. Por eso es tan interesante tener un pan que sea pequeño y partirlo, por lo menos hacer ese gesto realmente, porque es no solo del punto de vista didáctico, es muy interesante a la comunidad mirar cómo el pan se parte y se comparte, porque también el cuerpo de Cristo así se dio. La verdad es eso, el propio cuerpo físico de Jesús se sacrificó por nosotros y nosotras, pero también que nosotros también somos cuerpo de Cristo y que ese compartir es una de las esencias de la vida cristiana, una de las cosas más fundamentales. Entonces, el gesto de la fracción es bien interesante. Y al final, la comunión, que es justamente la distribución, que es mirar cómo ese pan partido es suficiente para toda la iglesia, como un pan partido puede alimentar tanta gente. Yo siempre costumo decir que el gran milagro en esa pequeña historia ahí de esa historia de Jesús, ya le voy a dar la palabra, hermano Bruno. En esa historia de partir del niño con pan y pez, para mí no es nada sorprendente que Jesús alimentara a tanta gente, pero para mí es muy interesante cómo ese niño fue capaz de compartir y cómo toda esa multitud, a través de Jesús, fue capaz de compartir y todas las personas se saciaron. Entonces, el poder de Jesús para mí está incontestable, pero que como también Él actuó en las personas para que fueran capaces de compartir. Y eso es una cosa que para mí la iglesia puede seguir haciendo por el poder del Espíritu Santo. Yo no estoy mirando todos en pantalla, por eso no vi que estaba ahí, pero puede hablar, Bruno. Gracias, profesora. Quería comentar que todo está... No le estoy... Ahora sí. Ok, quería comentar que todos estos aspectos de la Eucaristía a mí me parecen impresionantes, pero en la Iglesia Católica, aquel sacerdote con su túnica, el aspecto sacerdotal que tiene es impresionante, cómo levanta la hostia, la copa. Ese ritual es una cosa que yo no la he visto en ningún otro lado. Para mí es una de las celebraciones más impresionantes que hay sobre la cena del Señor. Se pone no sé cómo se llama, una hostia enorme, así, en una cosa como un sagrario o algo así. Sí. Y se hace una oración de consagración, tanto de la copa como de la hostia o del pan. Entonces, esa actividad ceremonial, eso tan impresionante, como que le da realmente a la comunión de la Santa Cena la grandeza y la gloria, la honra que debería tener. Uh-huh. Sí, es que por miedo de parecer católicos, a veces lo simplificamos de más, lo hacemos sencillo demasiado, porque nos da el miedo a parecer católicos, pero eso podemos hacerlo distinto, y eso también podemos hablar un poco más de eso a medida que vamos profundizando el tema de la cena. Tal vez sería una cosa interesante si pudiéramos en algún momento hacer como un seminario solamente sobre la cena, de unos, no sé, 2 días, un final de semana. Podemos hablar sobre eso con la dirección en algún momento, porque la cena realmente se puede explorar mucho más, y es una cosa que muchas veces como protestantes no le ponemos atención. No es que tenemos que, ya les digo, yo pienso que es bueno tener cenas siempre. Esa es mi opinión. Ahora estoy abriendo mi opinión acá, diciendo mi opinión, pero no que sea una cosa obligatoria. No miro así, pero creo que podemos hablar más de eso, podemos aprender más de eso y entender que otros elementos están ahí y conocer mejor las fórmulas que hay de oración eucarística. Y es muy interesante porque mismo en contextos donde se hace la liturgia completa de la cena y bien con todos los elementos,
muchas veces ocurre que la gente no sabe moldear esa liturgia y hace siempre igual. Y eso yo creo que es tan, ¿cómo voy a decir? No, no sé si voy a encontrar la palabra en español. Sería tan importante hacer siempre una conexión entre la predicación y la cena. Eso daría a la cena siempre una impresionante fuerza que a veces no estamos poniendo en ese momento. Cuando hacemos siempre una fórmula única e igual, no es, por ejemplo, las palabras de la institución, eso no se cambia. Eso no se cambia porque son palabras de Jesús y eso está ahí y así se dice. Pero las otras partes, la oración de acción de gracias por estarmos ahí, por la obra toda de Jesús, eso todo puede ser tan conectado, tan junto con la predicación, que tanto la predicación cuanto la cena van a tener más sentido. Entonces, pero eso se tiene que estudiar, para hacerlo se tiene que estudiar. Y Bruno, a usted le gustan las palabras, ahí es la oportunidad. Ahí se puede hacer cosas bien, bien bonitas, realmente bien tocantes, bien. Y cuando se escribe eso, yo sé que muchas veces se quiere hacer todo espontáneo. Ustedes saben, eso es una cosa que quiero decir a ustedes porque es muy interesante. Yo hice mi doctorado trabajando con jóvenes y espiritualidad. Y también abordaba el tema de la liturgia con jóvenes y música, y ahí estaba la liturgia. Y en algún momento yo decía que era importante tener una espontaneidad, porque eso viene de los jóvenes, esa espontaneidad y todo, y no sé qué. Y darle espacio al Espíritu Santo en la preparación del culto y de la música y de todo, que era necesario no dejar tan cerrado todo. Y yo no cambié mi idea, yo creo, continúo con esa idea, pero no dejar todo tan cerrado y darle bastante espacio al Espíritu Santo para que actuara en el momento del culto. Y entonces uno de los profesores que estaba ahí, que estaba evaluando mi trabajo, me hizo una pregunta que fue muy interesante. Él me dijo, ¿por qué usted piensa que cuando usted está planeando el culto y la liturgia, el Espíritu Santo ya no está actuando? Y yo estaba así como, ¿cómo así? No había pensado en eso. Sí, si Dios le da la inspiración de escribir una parte de lo que va a hablar después en el culto, no puede ser que ahí el Espíritu Santo también ya esté actuando y esté poniendo sus palabras también en esa preparación. Tiene que ser solamente en la hora del culto. No es que estaba divergiendo, él estaba concordando conmigo, pero me dijo, al mismo tiempo, cuando preparamos, cuando moldeamos, cuando pensamos el culto, no puede ser que el Espíritu Santo ya está actuando. Y yo no tenía como decir que no, porque en verdad sí. Entonces, con eso también quiero motivar a ustedes que piensen, que hagan ese ejercicio de, mismo, por ejemplo, yo sé que para el contexto que yo crecí, escribir una oración no es una cosa que hacemos. Nosotros hacemos oraciones espontáneas. Lo hacemos en el momento, no estamos planeando antes. Pero, ¿será que yo no podría escribir una oración? ¿Es prohibido? Hay oraciones escritas en la Biblia y mismo la oración que Jesús nos enseñó. Entonces no hay ninguna regla diciendo es prohibido escribir oraciones antes, tienen que ser espontáneas al momento. Y cuando uno va escribiendo sus oraciones, sean mismo sus oraciones personales, eso le va a ayudar también en las espontáneas que vienen después. Que le va a ayudar a pensar, por ejemplo, una secuencia, ¿qué debo decir antes? Yo, por ejemplo, me piden siempre en los cultos aquí en La Ceiba, que yo haga oración, a la oración de intercesión. En una de las comunidades, la persona que dirige el culto siempre me pide, siempre. Yo ya sé que cuando voy ahí va a me pedir para hacer la oración de intercesión. Y para mí, orar en español, espontáneo, es muy difícil. Yo no encuentro las palabras, parece que cuando cierro los ojos, las palabras se van. Y para mí es muy difícil. Entonces, si yo tengo ya en la cabeza, tengo que orar por eso, hago eso primero, después eso, me ayuda. Ya, no es que voy con todo planeado, claro, en ese momento, quien está de cumpleaños, quien está enfermo, y esos nombres tengo que tener en el momento, pero yo sé
por lo que tengo que orar, cómo voy a hacer una formulación. Hola, profe. Y eso me ayuda. Puede hablar, Eladio. Profe, Sí, creo que No sé quién va a hablar primero. Hay más personas inscritas, pero uno habla después, o lo otro, todo el mundo va a hablar. Y yo voy a hablar. diga usted, pues, quién va a hablar. Puede ser usted después, Eladio. ¿Puede ser? Ajá. Es que estoy oyendo usted sobre lo de la oración. Cuando yo inicié en el evangelio, yo siempre repetía lo que mi pastora oraba. Pero un día me dije, no, si el Padre Nuestro está escrito, yo puedo empezar a escribir, a hacer una agenda. Entonces vine yo, hice un cuaderno y donde comencé a escribir mis oraciones. Claro, después que yo me las aprendía ya escritas, ya después fluían porque el Espíritu Santo lo ayuda a uno. Sí. ¿Ves? Entonces, pienso que es muy importante escribir las oraciones. Y en cuanto a la Santa Cena, pues algo muy sagrado, algo muy lindo, que se siente bien uno como hace esa celebración tan linda, tan bella como es la Santa Cena. Sí. Bendiciones, profe. Gracias a usted también. Eladio, después Zulma. Voy a ver si hay más alguien. sí, profe. Bueno, tenía una pregunta tan dura. Profe. Sí, no le estaba escuchando. No, que si está en Honduras usted. Sí, yo estoy en Honduras, sí. Yo Con vivo en la razón. Está costa, más cerca. vivo en la costa norte de Honduras, en la ciudad de La Ceiba, donde se sale para las islas, Ya. Matán, Utila, que yo no conozco porque esas no son islas para hondureños. Esas son islas para otros pueblos que vienen acá. Sí, aquí estoy. Y, bueno, profe, yo creo que con relación a lo que le dijo la persona mientras usted escribía, yo creo que dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y creo que pues todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, pues podemos. Y pues yo tenía una pregunta, profe, en base a la cena, no sé si la cena judía, que dice que la cena judía se practicaba como la última comida, o se practica como acá nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros cada mes participamos de la Santa Cena y lo hacemos por la mañana. Obviamente entonces no es nuestra última comida del día. A veces es la primera. Sí, a veces es la primera. Yo voy a decir que en las comunidades que yo estoy, a veces es la única que algunas personas tienen en el día. Ya, Porque aquí sí. donde estamos... Entonces en la cultura judía, No, es que por eso tiene que ver también con cuando, no sé si usted me escucha, tiene que ver también que el día de los judíos empieza al caer de la tarde. Entonces, si se está contando la cena que hacen al caer de la tarde, por ejemplo, en el viernes, que empieza el sábado, entonces sí. es la primera del sábado. Entonces es al final del día para nosotros, pero para ellos es el principio del día siguiente. Ya entiendo, ya. Sí. Okay, para ellos el día empieza cuando cuando se va el sol del día anterior. Sí. Ya, ok. Esa era mi pregunta. Ok. Zulma. Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, está muy interesante la clase, me gusta cómo lo ha explicado, donde hablaba de los 4 momentos que se dan en Primera de Corintios, que habla de la cena del Señor, donde habla del pan, de dar gracia, de partir el pan y cuando se da el pan, se reparte el pan. Entonces también es muy importante saber, ¿verdad? Creo que todos sabemos de que
la mesa representa comunión, el pan representa el cuerpo de Cristo y la sangre, y el vino representa la sangre de Cristo, que es la que él derramó por cada uno de nosotros. Entonces, eso me gusta la forma que lo ha explicado. Y con lo que hablaba de la oración, sí, es importante cuando describe la oración, creo que hace más efecto y se da una secuencia, porque muchas veces se sigue una secuencia, porque muchas veces tal vez nos dicen que oremos y oramos de todo. Vamos a orar por la ofrenda y oramos por los enfermos, oramos por los cumpleaños, oramos por la comunidad, por el país. Y entonces así como que se sigue una secuencia, pero da resultado cuando nos dicen con anticipación, mañana vas a orar por tal cosa, pero cuando nos dicen así de pronto, pues como que tenemos la mala costumbre de orar por todos y nos tomamos media hora orando ahí. Ese era mi aporte. Sí, eso me hace acordar que todo el culto es una comunicación entre Dios y la comunidad, la congregación. O sea, hacemos diferentes momentos en que vamos a hablar con Dios con diferentes temas en un culto, por ejemplo. Está ahí al principio que vamos a pedir la presencia de Dios, que nos ponemos en la presencia de Dios. Eso es el principio. Ahí no necesitamos orar por las personas enfermas ya al principio del culto. Y así van a seguir, o en el momento de la palabra, vamos a pedir que Dios prepare nuestro corazón para recibir la palabra. Y ahí también no necesitamos orar por todo otra vez. Hay momentos distintos de oración que solamente son parte de una gran comunicación que ocurre en el culto entre Dios y su comunidad. Nosotros hablamos a Dios y Dios habla con nosotros. Teresa. Hola, profe. Hola, ¿todo bien? Bien, gracias, profe. Eso que acaban de decir sobre la comunión y la comunicación más que todo entre Dios y la iglesia y entre la iglesia misma, me hace recordar en algunas comunidades de aquí de Nicaragua, incluso por varios tiempos, hay un tiempo en la liturgia o en el culto que le dicen tiempo de especiales o tiempo de testimonios. Y me hizo recordar el comentario de Pastora Zulma a eso, porque recuerdo yo estar en varios cultos, ya sea como invitado dentro de mi misma iglesia, en donde decía una persona tal vez, yo quiero testificar de cómo el Señor me sanó o cómo logré salir de este problema. El asunto es de que tal vez nunca llegó a enfocarse la persona en cómo realmente, en el milagro en sí, sino empieza a desahogar todos sus problemas en ese momento. Y como decía Pastora Zulma, dura media hora y al final nunca dijo cómo el Señor la sanó o de qué la sanó, sino simplemente empieza a decir, estuve tantos días en el hospital, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó tan. Y es una buena, ¿cómo regular eso? Creo que es una pregunta que me surge. ¿Quién? Sin ofender. No, porque la verdad, Teresa, es que a veces sí, se enfocan tanto en el problema. Sí, eso es verdad, también ya escuché así. Nosotros no hacemos siempre esa cuestión de testimonio, pero hacemos también. Y ahí ya dicen, porque yo era un niño problemático y entonces ocurrió ya cuando era pequeño, mi papá eso, mi mamá eso, no sé qué. A veces no tiene ni relación con nada de lo que va a decir después. Miren, no sé quién fue que dijo eso, no sé si fue Lutero o no, porque eso no estaba preparado para la clase, está bien, pero me acuerdo que alguien dijo que la iglesia debería parecerse más con un hospital y menos con un hotel. Hablar de los problemas a veces es parte de la sanación. Entonces, a veces la persona, como usted mencionó, quiere se desahogar.
A veces es alguien que nadie nunca le escuchó. Hay también las personas en la iglesia que cualquier oportunidad quieren hablar. Eso también hay. Hay a veces conviene que el pastor o la pastora lo llame y le diga cariñosamente, mire, las otras personas también quieren hablar. Ahí se requiere una habilidad pastoral también. Pero a veces las personas necesitan y la sanación viene exactamente por poder hablar. Por poder hablar delante de su iglesia, que es su comunidad. Entonces, es muy difícil regular eso, porque hay las dos cosas. Pero creo que cuando es una persona que no está siempre queriendo hablar o llamar la atención sobre sí, es interesante escuchar. Y tal vez una sugerencia sería hacer, después que la persona ya está lista con su testimonio, hacerle preguntas. La persona que está conduciendo podría hacer algunas preguntas para traer la énfasis sobre la acción de Dios. O, no sé, o comenzar a hablar eso. Cuando yo miro que hay un problema en la comunidad, yo digo a mi esposo, usted tiene que predicar sobre eso. Hay necesidad de predicar cuando esté, porque nosotros tenemos textos previstos, entonces no es tan libre, pero a veces hay cosas que se tienen que cambiar porque hay necesidad de hablar sobre un determinado tema. Entonces, a veces es necesario traer ese tema a una predicación, por ejemplo. Cuando vamos a dar testimonio, ¿sobre qué vamos a hablar? Podemos, por ejemplo, tomar ese discurso de Pedro que estaba ahí en Hechos 2. Pedro, después que llegó el Espíritu Santo, ¿de qué hablaba? De Jesús. No estaba enfocado en sus problemas. Él dio un testimonio de la acción de la acción de Jesús y de toda la vida de Jesús. Entonces se puede, por ejemplo, predicar sobre eso. Y ahí ya traer el tema, cuando usted va a testimoniar, ¿de qué habla? Cuando usted va a dar su testimonio, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de sí o está hablando de Dios? ¿Me entiende? No sé si le ayudo, fue lo que me ocurrió. Creo que Pastor Félix, después Bruno, puede ser. Y no sé, Zulma, ¿usted quería hablar aún o esta mano solo está de antes? ¿Me escucha, profe? Sí. Cuando el hermano habló de la oración, yo cuando aprendí a orar, profesora, primero mi esposa es mayor 2 años en Cristo que yo. Entonces, cuando yo me enamoré de Jesús fue a través de los cambios que vi. Ella no me predicaba con palabras, sino con hechos. Entonces yo necesito lo que ella tiene. Y así fui, pero yo no sé orar, y entonces repetía, siempre que ella estaba orando, yo me le pegaba de rodillas a la orilla, y todo lo que ella iba repitiendo, pero después me solté como a los 2 meses, 3 meses, profesora, y respecto a lo otro de los que estaba diciendo la hermana, con los testimonios, yo siempre los abordo primero, siempre les digo, pues hay una orientación en la iglesia de los testimonios, que levanten la mano los que tengan testimonio. Entonces yo, mientras está la actividad del culto, yo lo estoy llamando. Y le digo, quiero que sean breve, preciso, y le enciendo y le enseño la agenda, que tenemos un tiempo. Entonces les digo también, preciso y conciso. Y a los muchachos de la alabanza, los que están llevándolo, como decir, el que lleva el que lleva el privilegio de presidir, que es el principal, pues, de la alabanza, el que está anunciando, da versículo bíblico, a él le digo, cuando ellos pasen a dar testimonio, usted no me le suelte el micrófono. Usted está controlando el micrófono, porque si se lo dan, no se lo van a pasar. Y vamos a tener problemas de tiempo, porque tenemos un tiempo. Entonces, así controlar. Eso es cierto. Eso. Pero si quieren de eso, así pueden escucharlo. Yo lo puedo escuchar, que se desahoga, le llamo. ¿Ya? Le llamo. Entonces son cosas pues que nos vamos poniendo de acuerdo y vamos aprendiendo en el camino, porque una vez teníamos una vigilia y una señora en un testimonio se nos llevó 1 hora, profesora. Era como una prédica y yo le digo, ¿a qué hora le soltaron el micrófono? Pero bueno, digo, ella se siente bien. Y era una invitada que venía, que una hermana de la iglesia le invitó, y la señora que se desahogó, pues. Entonces yo tranquilo, pero nos movió todo, la agenda, todo lo que teníamos nos movió. Sí.
Pero también es bastante importante escucharlo porque se sienten bien cuando uno lo abraza, cuando uno lo escucha, porque también vienen de su casa que no lo escuchan, mejor lo maltratan. Y si nosotros como iglesia lo maltratamos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, alguien tiene que escuchar. Alguien tiene que. Sí, esa es Pero la yo tenía la técnica que tengo yo aquí en la iglesia. y creo que es buena. Yo tenía un maestro que decía antes de los exámenes, por favor, sean económicos en las palabras. Siempre decía eso. Bueno, esta Porque era palabra es muy una buena. historia. Decía, escriban solamente lo que ustedes tengan certeza. Que no tienen certeza, no escriban. Sean económicos con las palabras. Buena palabra, profesora, la voy a anotar. Bruno. Bueno, hablar, profesora, es una de las No se escucha. Sí. hablar es una de las actividades más importantes que el ser humano tiene, porque de esa forma desahoga, como usted estaba diciendo en la respuesta, que hablar es importante para desahogarse. Pues decía Pablo Antonio Cuadra que todo nicaragüense entre pecho y espalda siempre tiene un orador. Gracias. Muy bien. Vamos a seguir con nuestra cena. Ahí ahora viene justamente ese cuadro que ustedes se acordaron antes que yo les mostré y voy a hablar un poco de cada uno de los aspectos y es muy interesante que ese cuadro, el cuadro yo que lo creé, pero estoy basada en lo que está, nosotros en Brasil tenemos un libro de culto que no va a decir cómo es que se va a repetir las palabras en cada culto, pero que nos ayuda a planear culto. Tenemos un libro, es bien interesante y también va a hablar de los principios teológicos. Y cuando habla de la cena, él habla de esos aspectos que están ahí, diciendo que en la cena Jesús está presente enteramente. O sea, nosotras, la iglesia recibe todo el beneficio del sacrificio de Jesús y que son varios aspectos. Y ahí tenemos 8. No estoy poniendo ahí la visión católica, pero yo me doy cuenta que las distintas iglesias protestantes, en distintas tradiciones, van a poner énfasis en una o en la otra, uno u otro de esos aspectos. Y en verdad sería interesante si pudiéramos entender que todos ellos están involucrados, todos esos aspectos están involucrados en la cena y son parte de ese beneficio integral del sacrificio de Jesús, que todas esas cosas son parte. Por ejemplo, la presencia real. Es claro que no estamos hablando aquí que literal se transforma en la sangre y la carne de Jesús. Sabemos que no, porque uno cuando come el pan siente que es pan, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, por nuestra fe, creemos que Jesús también está en ese momento con nosotros, que Jesús está ahí. Porque también él dijo que esto es mi cuerpo. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Él no dijo, esta copa representa o esta copa es un símbolo. Él dijo, esto es. ¿Entienden la diferencia? No es una representación, pero él también está ahí en ese momento, como está también en 1 Corintios, que es ese texto que teníamos antes, capítulo 11, 24 y 25. Entonces, creer que realmente Jesús está ahí en ese momento de la cena, eso es importante. La presencia se llama presencia real, ese concepto. Y después la cuestión de la memoria. Para muchas tradiciones es solamente la memoria del sacrificio de Jesús. Y miren, se va a quitar todos los otros aspectos. Es memoria también, porque Jesús dijo, hagan eso en memoria mía. Entonces también es memoria. Y eso también es importante. Recordar, actualizar, tornar presente y también reafirmar toda la eficacia. Eficacia es una palabra que hay en español, ¿sí?
que ese sacrificio es suficiente. Es suficiente. Traer eso a memoria es vivir como, porque claro, el tiempo es una cosa que es nuestra humana, pero no es una cosa de Dios. Para Dios no hay el tiempo, es una cosa de nuestra mortalidad, en verdad, de nuestra vida tan corta. Pero ese sacrificio que ocurrió a 2000 años atrás sigue válido. Y cuando hacemos en memoria de Jesús, es como si estamos actualizando y trayendo validad a ese sacrificio que ocurrió en otro tiempo. Hay un término técnico para eso que les mencionaba, que es la anamnesis. Anamnesis es hacer ese recordatorio de toda esa trayectoria de Jesús y de toda la acción, la obra de Jesús, de la vida de Jesús, de cómo Él vino a la tierra, vivió como nosotras y nosotros, y también después como Él murió por nosotros y también de su resurrección. Eso es la anamnesis. Esos términos técnicos ustedes no van a decir a su congregación, por favor. Esos son para ustedes que son los teólogos y las teólogas. Anamnesis es el mismo término que se utiliza en la medicina cuando uno va a un consultorio, a una cita médica, y el médico le pregunta, ¿qué está sintiendo? Ah, siento dolor aquí al lado. ¿Ya sintió eso otra vez? ¿Desde cuándo siente ese dolor? Y es un dolor así, un dolor así, no sé. Le va preguntando cosas. ¿Alguien más en su familia ya tuvo un problema semejante? ¿Qué usted comió esa semana? No sé qué. Le va a hacer un montón de preguntas para construir su historia con ese dolor o con esa enfermedad que tiene. Y eso se llama también, el médico lo llama anamnesis. Es el mismo término que también utilizamos aquí, que es una memoria. Y normalmente el médico va escribiendo todo eso para acordarse después, una tía ya tuve tal cosa, no sé qué, va escribiendo también. Y eso va desde la creación hasta el retorno de Cristo. Se va a rememorar. Eso está en la oración, en la liturgia clásica, está en la oración de acción de gracias. Entonces, es una cosa interesante también, esa cuestión de la memoria. Después vamos a tener también un otro elemento que es la comunión. La cena, conforme también 1 Corintios 10, versículo 16, establece una comunión entre la iglesia y Cristo, pero también porque estamos juntos ahí como cuerpo de Cristo, que es el cabeza de la iglesia. Entonces, es comunión en esos dos sentidos, con el propio Cristo, pero también entre nosotros y nosotras. ¿Y por qué es comunión? También es compromiso, porque la persona que participa de la cena, que hace ese gesto, ese movimiento de comunión con las otras personas y con Cristo, también en ese momento está asumiendo un compromiso con ese mismo Cristo y con esa misma iglesia. Un compromiso solidario en promoción y defensa de la vida y del reino de Dios. Después vamos a tener acción de gracias. Jesús dio gracias en la institución de la cena, y celebrar la cena que Él ordenó también es manifestar gratitud, alabanza y alegría, como también está ahí en el texto que leemos de Hechos, Hechos 2:46, que hablaba que ellos partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Entonces, eso también hace parte, ese aspecto de acción de gracias y de gratitud. Sí, todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La cena del Señor es en verdad una expresión de gratitud y alabanza que está en la oración eucarística, que es una anamnesis, es una memoria, pero también es una gran oración de acción de gracias. Se recuerda toda la obra de Jesús y al mismo tiempo se da gracias por todo eso. Y después también es acción y presencia del Espíritu Santo, porque en la
en la última cena con los discípulos, Jesús tuvo una acción y estaba ahí actuando. Ahora, Él nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, siempre que la comunidad está en comunión, eso es acción del Espíritu Santo. Eso es presencia del Espíritu Santo. La Biblia misma dice que quien congrega la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, si estamos en un momento de comunión en torno de la mesa, alrededor de la mesa, quien cría esa comunión es mismo el Espíritu Santo. Quien permite esa comunión, quien está ahí, es el Espíritu Santo. También, ustedes se acuerdan que yo incluso me emocioné con esa parte, que es una anticipación del banquete mesiánico, donde vamos a estar todos y todas las personas que confesaron a Jesús en un gran banquete con nuestro Señor. Entonces, si hoy es permitido que podamos celebrar la cena, nos es permitido disfrutar hoy ya un poco del reino que viene, una porción del reino que viene. Claro, no en toda su amplitud, es una porción pequeña, pero mismo así es una anticipación de lo que vamos a vivir y que es la gran esperanza de la iglesia. Y por eso también en la fórmula clásica de la liturgia, de la cena, de la oración eucarística o de la oración de la cena, hay una parte donde se recuerda, y no es una oración por los muertos, por favor, es bien otra cosa, ya voy a decir anticipadamente, que se recuerda que de tantas personas que ya murieron en Cristo, y se dice, reúnenos con ellos en el gran banquete que vamos a tener delante de ti. Entonces, es una esperanza de que un día vamos a reencontrar las personas que ya perdemos y que vamos a estar con Jesús en su reino celestial, con esos hermanos y hermanas de todos los tiempos. Eso también nos conecta con la iglesia de otros tiempos, mismo con las primeras comunidades cristianas. Esa conexión para mí también es una cosa muy interesante, saber que si yo hoy estoy participando de la cena, yo estoy también en una comunión que no es así, no se puede decir física, y ni están ahí las personas, pero estoy de alguna forma con alguna conexión con las primeras personas que la celebraban a 2000 años atrás, y seguimos esos pasos, vamos a decir así. Nosotros, hoy nos toca, mañana van a ser nuestros hijos y nuestras hijas, y así la iglesia que es de Dios y que Dios mantiene, va siguiendo, y nosotros estamos en esos pasos, y seguimos los mismos pasos que otras personas ya siguieron en otro tiempo. Y al final vamos a encontrarnos todos por fe, creemos eso. Por eso esa anticipación del banquete mesiánico para mí es wow. Y es una cosa que no se habla mucho cuando se habla de la cena. Es un aspecto que no se menciona tanto. Y después también tenemos, no está por último, pero también es importante, que Cristo murió por nosotros y nosotras para concedernos el perdón de los pecados. Eso no lo olvidamos en la cena. No podemos decir que comer el pan y tomar el fruto de la vid sea exactamente el perdón de los pecados, porque eso es una interpretación que no es tan exacta. Pero ahí, en ese momento, está otra vez expreso, se expresa otra vez que el sacrificio de Jesús es para concedernos el perdón de nuestros pecados, es para darnos la posibilidad de la vida. Entonces también ese aspecto de la remisión de pecados y de la reconciliación está fuerte. Y hay una cuestión también, eso está por ejemplo en Romanos 5:10, la cena celebra ese beneficio que tenemos del perdón de los pecados. Y hay un aspecto que se olvida muchas veces, que es el gesto de la paz que se puede hacer en ese momento, que es la reconciliación, si somos reconciliados y reconciliadas con Cristo, pero también reconciliarnos con las personas que están ahí en la comunidad. Entonces, dar ese tiempo para que si alguien tiene, decir, vamos ahora a saludar a las personas y desearles la paz del Señor, en ese tiempo también se da la oportunidad para si alguien quiere decir a otra persona, perdóname, tú sabes que estoy diciendo, puede ser muy rápido, pero necesito pedirte perdón, por ejemplo, ahí se tiene esa oportunidad también, y se debe también
de alguna forma, también es un tema interesante para una predicación, quién sabe. Es importante hablar de eso. Hoy estamos en un tiempo que las personas no quieren más pedir perdón. Hay algunas palabras que ya no están de moda, vamos a decir. La obediencia no está de moda. Yo lo escuchaba mucho en mi juventud, en los estudios bíblicos, hoy casi no se escucha más. La obediencia no se escucha, el discipulado no se escucha, pedir perdón no se escucha. Son palabras, se pide a Dios, pero al hermano, a la hermana, ay, ya es una cosa, ay, no, que no voy a humillarme de esta forma. Humillarse también es una palabra que no está de moda. Y creo que como iglesia tenemos que recuperar esas palabras importantes. Tal vez yo ya digo eso, porque es una cosa que repito y que anda en mi cabeza bastante en los últimos tiempos, cómo recuperar palabras importantes que perdemos. Muy bien, entonces esas son se puede decir, son los aspectos que están involucrados en la celebración de la cena. Todos estos son beneficios que tenemos por razón del sacrificio de Jesús. No es poca cosa. Miren qué interesante, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? Sí, Bruno, por favor. No sé si hay, déjame solo, no, déjame ver si puedo mirar más gente. Ahora sí, puede hablar. Profesora, hay un autor llamado Edersheim que él menciona específicamente algo como esto, que en la participación del pan, que es, digamos, una como la Pascua, dice el autor que al comer del cordero el cuerpo, la carne, esa carne del cordero era como entrar en una plena aceptación del hombre con Dios, o sea, que Dios acepta al ser humano y perdona sus pecados a través de que él participe de esa carne. Entonces, es precisamente lo que nosotros, por lo menos en la iglesia que nosotros pertenecemos, es lo que tratamos de enfocar, que al participar de ese elemento es como que nos hacemos uno con Dios y es ese comer lo que hace que Dios acepte nuestra presencia y nuestra comunión y nos da su perdón. Y está correcto. Claro que hoy no estamos comiendo el cordero porque no es más necesario el sacrificio el derramamiento de sangre, porque la sangre más preciosa ya se derramó de Jesús mismo, pero sí está en ese pan y en esa copa y en ese fruto de la vid. Exactamente eso. Ahí, como usted menciona, tiene ese mismo, se puede decir, ese mismo significado. Y me llama mucho la atención que es participar de la cena es también una cuestión de fe. Y por eso también Paulo ahí en Corintios decía, daba las instrucciones y estaba muy enojado de los corintios porque estaban participando de una forma muy indigna. Claro que no era porque no les faltaba fe, era porque les faltaba amor a las otras personas que ahí estaban, les faltaba mirar de una forma no tan egoísta. Mirar la necesidad de las otras personas que venían cansadas del trabajo y necesitaban de la comida y ya no había más. Pero es participar dignamente de la cena es una cuestión de fe también. Y por eso también nos pone en comunión, porque ya al principio, cuando alguien va a participar, ya está con ya se identifica como una persona cristiana, ya se identifica como una persona que sigue a Jesús. Si no tiene fe, tal vez normalmente no va a participar. No va a querer participar, ni del culto a veces. Entonces, pero a veces en el culto hay personas que vienen para visitar, vienen a hacer una visita y ya no participan de la cena, porque ahí ya es demasiado. Ahí ya es, no, eso ya es una parte que no me conviene. ¿Por qué? Porque no tienen esa identificación de fe y de aceptación en ese momento. Tal vez después sí, pero a veces en el primer momento no. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Seguimos.
Muy bien. El sábado yo tenía esa aquí, era la primera imagen que tenía hoy, la cambié. Pensaba que estaba mejor acá. Vamos a retornar a nuestra estructura básica. Déjenme ver qué horas son, porque a mí me gusta hablar también. Ustedes hablaron de las personas que hablan mucho y yo estaba, ay, soy yo. Que me gusta mucho mismo. Y cuando es para hablar de culto, wow, ahí quiero hablar de todo el tiempo. Tenemos tiempo. Muy bien. Que esta es la estructura básica que ustedes se acuerdan del culto cristiano en todos los tiempos, desde la iglesia primitiva, que está basada, por un lado, en la liturgia de la palabra, que viene de la práctica de la sinagoga. Y miren que la lectura de la palabra en ese texto ahí que leemos de Esdras ya estaba también. Entonces es una cosa que viene, wow, de mucho tiempo. Y porque hay esa palabra escrita también, es que yo también me atrevo a escribir las cosas y llevar al culto. Porque también la palabra escrita que está en la Biblia, que está aquí, también es palabra escrita. Y seguimos leyendo en el culto, ¿cierto? Seguimos leyendo la Biblia. Son palabras que se escribió mucho tiempo. Y que, ¿cómo es que yo leí una vez? Hay un autor también, ay, ese no me acuerdo también quién era. Yo no soy como usted, Bruno, que lembra exactamente, que se acuerda más con eso. Pero ya sé, fue un maestro mío, un profesor mío que escribió que en la escritura, en la palabra de Dios, aquí hay sangre transformado en tinte. ¿Tinte se dice? Sí, tinta, como en portugués. Que aquí hay sangre transformada en tinta. Que es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la sangre de Jesús. Y que cuando alguien predica sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios, transforma otra vez la tinta en sangre, o sea, en vida. Esa palabra que se escribió a tanto tiempo aquí, se registró, se transforma otra vez en vida. Qué bonito eso, ¿no? En la Biblia tenemos sangre transformado en tinta. Y cuando predicamos, transformamos la tinta otra vez en sangre. Esa es una palabra bien, cuando se habla de la liturgia, de la parte de la palabra, siempre me acuerdo de eso. Entonces, hacemos las lecturas bíblicas y una interpretación, como también hicieron ahí los levitas con el pueblo en la lectura de Esdras. Y también la oración de intercesión ya estaba bien al principio de la iglesia. Y entonces hablamos el sábado de distintas formas de hacer la oración de intercesión, que puede ser que la gente venga a frente de la iglesia, se puede hacer de muchas formas. Y después el otro centro del culto está en la cena, que ocurría en las casas, que era consistía en esos 4 pasos de Dix. A mí me gusta más la interpretación de Dix, pero aquí también está interesante. La preparación de la mesa, que es el ofertorio, la oración eucarística o oración de la cena y después ya la distribución. Entonces también pensé, no necesitan escribir todo eso, porque yo les voy a enviar ese material, todo material que yo preparo así, después les envío o pongo ahí en el espacio virtual o también les puedo agregar en el grupo de WhatsApp. No les envié el sábado porque íbamos a utilizar hoy otra vez. Yo fui a buscar otros textos que hablaban de otras cosas que hacía la iglesia primitiva cuando se reunía. Y ahí, miren, ese es un pequeño listado, son bastante cosas. Oraciones litúrgicas, que son oraciones que ya están escritas, y también oraciones espontáneas. Después había himnos y cánticos, varias veces se habla de eso. En el Nuevo Testamento, claro, en el Antiguo Testamento también, pero en el Nuevo Testamento también. Después el ósculo santo, que es un saludo. Ustedes todos saben qué quiere decir ósculo. Ok.
Es que en portugués esa palabra casi no se utiliza. Esa es una palabra como una palabra para el pueblo evangélico, vamos a decir así, que nosotros utilizamos en la iglesia, pero fuera de la iglesia nadie lo conoce. Se hacía las lecturas del Antiguo Testamento y también los primeros escritos de los apóstoles, las cartas, por ejemplo, las leían en esos momentos de reunión del pueblo. Esas cartas que Pablo escribía o que otros escribían también se leían. Había predicaciones, como esa predicación, el discurso de Pedro, ¿no? En Hechos 2. Había la respuesta del pueblo diciendo amén. Y eso también estaba ahí en el texto de Esdras, ¿se acuerdan? Que el pueblo decía amén, amén, después de la lectura. En mi iglesia es uno de los costumbres es que se puede cantar el amén después de una oración, que es una oración casi al principio del culto. Ahí a veces se canta un amén cantado, es un pequeño un corito así que solo dice amén. Y se repite amén, 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 algunas veces. Y en los himnos, no sé si ustedes conocen esos himnos más tradicionales de las iglesias protestantes, como de las iglesias bautistas o presbiterianas. A veces al final del himno está un amén también cantado. Amén. Y cierra el canto del himno. Después también había la manifestación de lenguas, interpretación, había profecías, había sanidades también, estaba la Santa Cena, confesiones de fe, ofrendas y doxologías. Doxologías son palabras de alabanza, son fórmulas de alabanza, como algunas que tenemos en el Nuevo Testamento. Tenemos más de una doxología, algunas se puede cantar a veces, hay doxologías cantadas. Déjame ver si me acuerdo de alguna cantada. No, ahora no voy así de memoria, en español no, en portugués tal vez, pero en español no voy a acordar. Por ejemplo, esa se dice Judas, el versículo 24, dice: el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. Y ahí viene la doxología. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Amén. Entonces, hay muchas de esas fórmulas doxológicas que se puede utilizar o cantando o hablando también. Esas son algunas de las expresiones de la iglesia que están en el Nuevo Testamento. Y entonces hice también un listado y aquí están cosas que ustedes también ya escribieron en algunos momentos que les pedía para escribir sobre su culto. Y son cosas que hacemos normalmente en los cultos y que cuando se estudia la liturgia tienen nombres técnicos, pero son movimientos, gestos, acciones, palabras que normalmente tenemos en los cultos. Y miren ustedes y me digan después si alguna de esas cosas no conviene al culto o si todas ellas convienen al culto. Orar, leer la Biblia, confesar la fe, recibir las personas y saludarlas, alabar, adorar, pedir perdón, interceder, cenar, invocar a Dios y al Espíritu Santo, mirar al mundo que sufre, encontrar la gente, ofrendar, compartir, predicar y escuchar el Evangelio. Hay alguien que predica y alguien que escucha. Arrepentirse, ser perdonado y perdonar. ¿Alguna de esas cosas no conviene al culto cristiano? Puede hablar, Bruno.
O puede ser que también no escribí todo, puede ser que haga más cosas. Puede hablar, Bruno. Profesora, en la parte donde dice recibir las personas y saludarlas, Disculpe. donde dice recibir las personas y saludarlas, es como que el culto comenzara antes de la ceremonia, entonces, porque esa parte de la recepción, donde estamos socializando, la gente está entrando, estamos conversando, deberíamos tomar esa parte de la socialización antes de comenzar la ceremonia también como el culto. ¿Cuándo empieza el culto, Bruno? Bueno, nosotros lo hacemos específicamente cuando iniciamos una oración para entrar a la ceremonia. Y usted, cuando va al culto, ¿cuándo empieza el culto para usted? Puede ser el sábado de la noche. ¿Y el culto se celebra cuándo? En el momento que estamos juntos, pero digamos, en mi preparación emocional, espiritual, es desde antes. Uhum. Aí me acuerdo de um nome, agora me acuerdo de um nome. Há um pesquisador que escreve também sobre liturgia, Chupunco. Chupunco escreveu um ensaio. Esse ensaio no lo encuentro en parte alguna, ya procuré en bibliotecas, en varios locales, porque nosotros lo teníamos, porque nuestro maestro de liturgia lo escribió, lo pasó para el portugués y tenía como en su clase, como hojas para nosotros, y no lo encuentro más, perdí la mía y no la encuentro más, y no está en ningún libro. Él no sé, creo que no la publicó ni en portugués ni en español. Pero Chupunco escribió ¿Cómo se va al culto? Se llamaba ese texto. Fue uno de los textos más impresionantes que yo ya leí sobre culto. Y él decía, el culto empieza cuando usted piensa, mañana voy al culto. O ese domingo quiero ir al culto. En ese momento el Espíritu Santo empieza a actuar. Y ya empieza el culto. Cuando ustedes, por ejemplo, en mi tradición, el día de ir al culto, que puede ser cualquier día en la semana, pero era el domingo, hacíamos toda una preparación hasta que vamos a vestir, porque la ropa, se dice, en Brasil hay una expresión, se dice la dominguera. Dominguera es la ropa de domingo, que es la ropa de ir al culto o a la misa, indiferente, pero no es la ropa de todos los días, ¿entienden? Mi mamá dice que cuando era niña ganaba un vestido, era una familia muy, muy pobre, ganaba un vestido que mi abuela hacía, costuraba para Navidad. Todos los 8 hijos ganaban, los niños ganaban una camisa y las niñas un vestido. Y ese vestido significaba que era el vestido para la noche de Navidad y después, durante el próximo año, era el vestido para ir al culto. Y ya el vestido del año anterior era el vestido para ir a la escuela. Y no había uno para ir a la escuela y el otro para ir al culto, no era la misma ropa. Y Chupunco también habla de eso. Sean cosas externas, sean cosas internas, todo eso va creando una dignidad al momento del culto y esa actuación del Espíritu Santo. Tengo una alumna del otro curso que yo trabajo que vive en Bolivia y ella me mencionaba que el papá de ella es el pastor. Antes de salir de la casa, es muy largo el camino, no sé, 2 horas, una cosa así, para que lleguen al pueblo donde el papá es pastor. Pero ella siempre va con su papá, que está estudiando teología también, y lo ayuda, y antes de salir de la casa hacen una oración en familia, en la mañana hacen el desayuno y una oración, y solo después, ya es una tradición, el día de ir al culto, antes de salir, hacen esa oración y entonces se van. Eso todo ya claro, el culto empieza en la hora marcada en el reloj, con la oración inicial, pero el culto ya empieza antes también, con esa actuación del Espíritu Santo. Entonces, la forma como las personas llegan a la iglesia y son saludadas y son recibidas, hace una gran diferencia si esa persona va a regresar o no. Eso es verdad. Mi papá y mi mamá trabajaron muchos años, había parejas que estaban en la puerta de la iglesia esperando a las personas y las saludaban y les daban el himnario y una Biblia en la mano, quien no tenía su Biblia.
Y trabajaron muchos años en eso. Claro, también arreglaban el espacio antes, nosotros siempre utilizamos flores sobre la mesa y arreglaban todas las luces y todo que era necesario, pero la principal tarea era recibir las personas. Y era muy interesante porque, y también cuando despedir después también, porque era un servicio importante en esa iglesia donde ellos participaban. Y una otra vez yo fui a una iglesia muy grande, que mi tío es un pastor, y es una iglesia pentecostal, entonces es muy, que yo sé que algunos de ustedes también son de iglesia pentecostal, y me llamó mucho la atención. Yo fui algunas veces porque cuando estoy en la ciudad, mi tío siempre me invita y yo siempre voy con él. Y en esa iglesia, cuando usted llega, no es una persona que es de esa iglesia, que es una persona que es una invitada o cosas así. Cuando usted llega a la puerta, una persona lo recibe, lo lleva primero a un otro espacio que hay ahí al lado y le van a preguntar su nombre, dónde vive, hacen algunas preguntas así. Y ya al principio del culto, el pastor o la persona que preside recibe todos esos papeles donde están las informaciones de las personas que están visitando y él va a leer, queremos saludar hoy a Soraya, ella es maestra, vive en La Ceiba, en Honduras, y hoy está visitando a su tío, que es Nelson, que está aquí con nosotros, que ustedes conocen, y también queremos saludar a Teresa, que vive en Nicaragua, no sé qué, y van saludando personalmente a cada persona que está visitando. Eso yo nunca había mirado, claro, en mi iglesia también se saluda a las personas que están visitando, pero de esa forma, en una iglesia tan grande, porque es una iglesia enorme, y saludan todas las personas que visitan, usted se siente como, wow, realmente me quieren acá, realmente soy bienvenida en ese espacio. Es muy interesante. Entonces, sí, Bruno, el culto es importante poner esa atención también en recibir las personas y saludar, ciertamente. ¿Alguien quiere comentar más alguna cosa? Puede hablar. Sí, yo, profe, voy a hablar Rommel. ¿Todo bien, Rommel? Todo bien, gracias a Dios, profe. Día ocupado hoy, pero aquí estamos en la lucha. Fuerza, fuerza. Mire, sí, usted tocó algo muy importante ahí de a veces cómo saludamos a las personas y eso impacta mucho a las personas. Y muchas veces, a veces nosotros no nos damos cuenta en la cultura nicaragüense, muchas veces en la iglesia que yo he visitado y la manera que a veces cuando una persona falta al culto, en vez de decirles, te extrañamos, más bien le dicen, ¿por qué no viniste? O ¿por qué no has venido? Y andas en pecado. O sea, son puntos ciegos que a veces los líderes pueden decirle a sus feligreses de cómo tratarnos, porque esa es una actitud piadosa de Jesús, tratar a las personas, hacerlas sentir bien todo el tiempo, a pesar de que no lleguen o todo eso. En vez de ganarnos a veces a esas personas, más bien los alejamos o los manipulamos a que lleguen al culto de una manera equivocada y no de una manera libremente por querer más de lo que nosotros tenemos. Como dijo el pastor, que es obvio que en el pastor Félix, ahí se me vino a la mente el versículo que Pablo dice que a través, si uno de los casados viene a los pies de Cristo, ya sea el varón o la mujer, se queda con la persona, Dios va a santificar al esposo o a la esposa a través de la otra persona. Y eso tiene que ver mucho la actitud, porque el pastor es testigo de lo que él dijo, de que él quería lo que su esposa tenía. Él quería esos cambios que estaban habiendo en la vida de esa persona, y eso lo llevó a los pies de Cristo. Y eso es bonito ver en una relación, o aún en la iglesia, con los otros hermanos y hermanas. Pero estamos viviendo, creo yo, que en Latinoamérica nos falta mucho
dar mensajes acerca de enmendar, de lo que es enmendar, de lo que es serse responsable, de lo que es pedir perdón cuando nos equivocamos, que está bien pedir perdón cuando nos equivocamos, que no somos perfectos. Incluso eso nos trae a la humildad para que otros vean que hay humildad en nosotros para poder pedir perdón aún en estas situaciones cuando cometemos errores. Y no siempre actuar como que somos perfectos y no tenemos ninguna falla y estamos sin manchas. Creo que eso ha puesto a través de los años una actitud muy... siempre se predica la salvación, venir a los pies de Cristo, la prosperidad, pero casi nunca escuchamos en la iglesia predicar acerca de enmiendas, acerca de responsabilidad, de lo que es ser humilde y poner ejemplos prácticos para que la gente pueda imaginarse lo que son esas cosas. Eso es todo. Sí, la verdad, Rommel, gracias por su contribución también. Sí, puede hablar, Sandra. Después yo quiero hacer una observación. Profe, para mí es un honor el tema que usted está abordando, porque para la honra y gloria del Señor, yo soy ujier de la puerta principal. Y es muy importante cuando la persona no falta. Yo le digo bienvenido a la casa del Señor y los abrazamos y dice, ay, qué rico, hermana, necesitaba eso, porque hay mucha necesidad en Cristo Jesús. Y también yo le digo, ¿sabe qué, hermanita? A gritos decía la silla, por ejemplo, así pues, por ejemplo, un nombre, Marta, 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 aquí te estoy esperando. Y ellos hasta se ponen a reír cuando le digo eso, porque cuando llegan a la iglesia no es para estar juzgando ni para estar cuestionando, porque nosotros no sabemos qué pasó en esa persona, qué está pasando en ese lado. Entonces el pastor nos ha enseñado a nosotros de que debemos de darle la bienvenida como que llega por primera vez, se le da un abrazo, se acomoda y se le dan palabras de aliento para que esta persona se enamore de Cristo y siempre ella diga, ay, qué lindo, cómo me atienden, cómo me quiere el Señor a mí. ¿Me entiendes? Entonces, para mí es muy importante el ser ujier y es un honor pues servirle al Señor de esa manera porque es muy bonito saber que la persona se siente bien cuando llega al santo templo. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Yo me estaba pensando aquí, Rommel, que usted habló algunas cosas de América Latina y yo estaba justamente pensando también en nuestra Latinoamérica. Yo creo que a veces nuestra forma de tratar, bueno, yo no soy pastora, pero también tengo la tarea como esposa de pastor de estar juntos siempre y también me dicen pastora, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya les digo que no soy pastora, pero siguen diciendo. Pero creo que a veces tenemos, y eso no es un privilegio de Nicaragua, es una forma también que hacemos, que en Brasil lo miro también, y acá también más duro incluso que yo estaba acostumbrada, que es nosotros en nuestras culturas estamos muy acostumbrados a tener un jefe, no sé si me entienden, un señor de la tierra, un dueño de todo. Disculpen, tal vez eso no sea tanto de la cultura de Nicaragua, pero en muchos países de América Latina es así. Que viene alguien de afuera, aquí en Honduras es muy fuerte, alguien de afuera y que nos da las órdenes y el pueblo sigue y no piensa. Y esa persona que es el jefe habla duro y toda la gente quiera o no quiera lo sigue y hace lo que manda. Pero me acordé de un dictado popular que dice, para algunas personas su vida va a ser la única Biblia que él tiene para leer. La amorosidad, así hablamos en Brasil, amorosidad, expresar el amor de Dios, sea incluso cuando se está a veces teniendo que decir una palabra dura, pero decirla con amor. Eso es un gran desafío para la iglesia, recibir con amor, escuchar con amor. Es una tarea
¿Qué tenemos que aprender? Entonces, a veces aquí yo miro, no estoy hablando mal, está bien, solo estoy comentando, como se dice, les hago un comentario. Nosotros tenemos en nuestra iglesia un pastor presidente que él hace como sermones diciendo, porque ustedes tienen que esto, tienen que aquello, y la gente lo sigue y hace lo que dice. Y yo digo a mi esposo, creo que estas personas no vienen más, y el otro domingo están ahí. Porque estamos acostumbrados a tratarnos así, que alguien da las órdenes y los otros siguen, pero como iglesia sería bueno si enseñáramos a las personas exactamente lo que Rommel dice, enseñáramos por el ejemplo a tener responsabilidad, a obedecer a Dios. No es porque el pastor está enojado con usted que usted tiene que venir al culto, es porque usted tiene gratitud en su corazón con Dios y quiere venir porque quiere sentir también ese amor de los hermanos, de las hermanas. Yo se me siento cobrada, yo tengo una dificultad, yo tengo un problema con eso. Si alguien me dice así, tiene que venir, ya no voy. Esa es una cosa mía, pero me dicen que soy muy rebelde. Un poco soy, sí, tengo que admitirlo. Pero es muy interesante cómo son esas dinámicas de la sociedad y cómo como iglesia vamos reproduciendo algunas cosas cuando tenemos una cosa mucho más preciosa que podíamos hacer y que tal vez también íbamos a ganar las personas, que es el amor justamente, la amorosidad. Y por eso recibir las personas es tan importante, abrazarlas, no cobrarlas, no en ese momento por lo menos, después tal vez en una conversación pastoral y decir, yo siento cuando usted no está. Ustedes no saben, pero aquí en Honduras, no sé si les comentaba, que yo cuando llegué aquí, estar ahora con ustedes es todo un honor para mí. Pero antes yo estaba sin trabajo acá y me invitaron a dar clases de alemán. Y yo sigo dando clases de alemán todos los martes y todos los jueves en la noche. Y mis compañeros dicen, ¿por qué son cursos libres? La gente se pone ahí, después ya sale en poco tiempo. Empieza la clase con 30 y en la mitad ya tenemos solo la mitad también. Y una compañera me dijo otra vez, una otra maestra, ¿por qué usted tiene tantos en la clase? Yo no sé por qué siguen, porque en mi clase tengo también los que no siguen. Pero ayer una joven, yo miré mi listado, ya no está 3 clases. ¿Por qué no está? Y mientras los compañeros estaban haciendo una tarea, yo ya le escribí, Patricia se llama, Patricia, ¿dónde usted está? Le extraño que no viene a la clase 3 semanas, pero lo hice con amor, le envié un corazón, una cosa así como... Y ella me contestó en la misma hora, ay, maestra, disculpa, ya no voy a seguir porque tengo una práctica, no sé qué, en esa hora, y me pusieron en esa hora, y no sé. Yo estaba, ay, no puedo dejar porque son solo más algunas semanas. Le escribí otra vez, mira, Patricia, si usted necesita, yo la ayudo en otra hora, y vamos a hacer, y falta tan poco, vamos ese nivel. No quiero decir que yo cobrando es porque siento su falta, el extraño acá, la quiero ver bien, quiero ayudarle, ¿qué puedo hacer? Es muy distinto de hacer simplemente una cobranza. Usted no estaba, ¿qué le ocurrió? ¿Por qué no viene? Y vive en pecado, como el hermano dijo. Es muy distinto. ¿Sabe qué ocurrió? Ella va a regresar a las clases. Ya había decidido que no iba a seguir y mañana va a estar en la clase otra vez. Entonces, yo creo que nosotros como iglesia necesitamos abrazar las personas. No sé, es una cosa mía. No, yo no puedo ser así tan de cobrar las otras personas porque no estoy en la piel de la otra persona para saber qué ocurrió. Y sé, sí, que hay gente que a veces le da otra cosa en la cabeza y quiere hacer otra cosa. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo hablar con ella, pero mucho más es libre también. Entonces, no sé. Ya hablé otra vez demasiado. Ay, ustedes me dejan hablar. Tienen que poner la mano ahí. Ahí ya estamos al final de nuestro tiempo. Tenemos 12 minutos.
y les quería solamente decir que, miren qué interesante, alrededor de esos dos elementos básicos que teníamos lá de la iglesia primitiva, la palabra y la cena, se constituyó todo el culto y solo se agregó una parte de entrada, de apertura, se puede decir, y una parte de cierre. Y ahí tenemos el culto completo. De todas esas cosas que, ya voy a poner ahí otra vez, no se preocupen, pero de todas esas acciones que la iglesia primitiva tenía en sus momentos de culto, y de esas que yo escribí acá, todas ellas se pueden organizar en esos 4 pasos. La entrada o apertura, como quieran, palabra, cena del Señor y cierre. Miré que en mi listado ahí no estaba la bendición. También la bendición puede estar ahí. Y ahora vamos a poner las cosas en esos 4 pasos ahí del culto. Todos esses elementos pueden estar ahí. ¿Cómo nació esa parte de apertura o de entrada que se dice ahí? Al principio era solamente saludar las personas de una invocación, o una saudación trinitaria, decir, estamos reunidos en culto, porque en nombre de Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así empezó. Solo que con el tiempo la iglesia fue agregando otras cosas. Todo ese listado que estaba ahí y más una porción de otras cosas. Fueron aportando y trayendo cosas que tenían a ver con textos bíblicos, y que la iglesia en algún momento juzgó que era importante que estuviera ahí en el culto. Lo que ocurrió con la apertura o la entrada es que al final se tornó casi tan grande y tan extensa cuanto la liturgia de la palabra, la parte de la palabra. No sé si en sus cultos es así, pero los nuestros son así. Y de todos los elementos que tenemos en el culto, algunos son como imprescindibles, tienen que estar todos los domingos o todos los cultos. Por ejemplo, la oración de intercesión, eso es parte del culto, o la predicación de la palabra. No necesita ser siempre una predicación de la forma más que estamos siempre acostumbrados a hacer, puede ser una otra forma de predicación. Un diálogo, una otra forma, que hay formas muy creativas de predicar, pero no se puede imaginar un culto que no tenga predicación o que no tenga una lectura bíblica, por ejemplo. Eso es imprescindible, tiene que estar, son elementos imprescindibles. Pero hay otros que son útiles, pero pueden estar o no necesitan estar todos los domingos. Quiero les dar un ejemplo. Hay un término técnico y con eso también ya vamos a cerrar hoy, pero les quiero mencionar. ¿Quién de ustedes sabe o conoce el término Kyrie eleison? Antes de eso, ahí está una tarea para la próxima semana, leer de Kirst 27 hasta 38, ¿está bien? Ahí va a hablar de todos esos elementos que estamos hablando, que estaban en estos listados, y cómo el culto fue creciendo y cómo fueron poniendo más cosas y después también quitando. Entonces, Kirst va a hablar sobre eso en esas páginas. ¿Quién de ustedes conoce la expresión Kyrie eleison? ¿Sabe qué significa? Si ustedes van a una misa católica, el Kyrie eleison es obligatorio. Va a estar siempre. Y el Kyrie eleison es una de las únicas partes de la misa católica romana que está en griego, porque la misa ahora, claro, está en la lengua del pueblo, acaba de estar en español, pero antes del Vaticano II, antes de 1968, estaba toda en latín, y solamente los aleluyas estaban en lengua hebrea, y el Kyrie eleison en griego.
¿Cuál es el significado y la origen de ese término? Ustedes se acuerdan de la historia cuando Jesús encontró un hombre ciego que estaba acostado en el camino, en la calle, y ese hombre, ¿qué gritaba a Jesús? Jesús, ten Misericordia. misericordia, ten compasión de mí, ten piedad. Son 3 palabras que se podría traducir. Y con el tiempo, ¿y qué hizo Jesús? Miró al hombre y lo curó, ¿cierto? Y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El hombre podría decir cualquier cosa, quiero dinero, quiero otra vida, quiero no sé. Pero él dijo, Jesús le dio la oportunidad de decir cuál era su deseo y él entonces lo dijo y Jesús le concedió. Y con eso también le concedió otras cosas que el hombre ni sabía que necesitaba, que era, ¿no?, el propio conocimiento de reconocer que Jesús es esa persona especial que está ahí en medio del mundo. Y con el tiempo, la iglesia, ya en los primeros siglos, no fue una cosa que ocurrió muy tarde, se dio cuenta que Jesús miró a una persona que no era una de las personas que seguía a Jesús, era una persona que no tenía nada que ver con los discípulos. Y esa persona que hizo, pidió compasión, misericordia, pidió que Dios tenga piedad. Y Jesús miró a esa persona. Entonces, la iglesia formuló es como casi un clamor por los dolores del mundo, diciendo, ten piedad, Señor, mira eso y ten piedad. Y la expresión que dijo el ciego, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, significa, en griego se dice, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Es exactamente la traducción. Y eso está en la misa católica, incluso las obras musicales que son las misas cantadas, está el Kyrie eleison. Y como protestantes muchas veces no hacemos ese movimiento de mirar al sufrimiento del mundo. La Didache, que es ese documento bien antiguo, va a hablar del Kyrie. Ya está en el año 110, ya la iglesia había incorporado el Kyrie. El Kyrie es un elemento útil que puede estar en el principio del culto. Y después no se debe confundir con la oración de intercesión. En la oración de intercesión se puede repetir los mismos motivos, vamos a decir así, la misma mirada y orar por esas cosas, pero el Kyrie es realmente como un clamor. Y yo tengo un amigo que escribió uno de los Kyries que no está en griego, está en portugués y hoy está, creo que en más de 10 lenguas. Y les voy a decir, la próxima semana voy a cantarlo a ustedes, ¿está bien? Él se basó en la Didache y en otros documentos antiguos porque estaba muy impresionado cuando estudió el Kyrie, porque él no sabía que la origen era la historia del ciego y qué quería decir la iglesia cuando hacía ese clamor, qué estaba pensando la iglesia primitiva. Y él escribió, el texto dice así, en español, está bien, voy a ver si me acuerdo de todo en español, si empiezo con portugués, disculpen. Son muchos años cantando porque esa incorporamos a nuestros cultos en Brasil de una forma que no sale más. Imploramos tu piedad, oh buen Señor, por quien sufre en este mundo. A una gime toda la creación. Tus oídos se inclinen al clamor de tu pueblo oprimido. Aprésate con tu salvación. Sea tu paz bendita y hermanada a la justicia, que abrace el mundo entero. Ten compasión. Que tu poder sustente el testimonio de tu pueblo. Tu reino venga hoy. Kyrie eleison. En nuestro culto no hay espacio para mirar a la creación que gime, como la Biblia mismo dice, esperando que el reino de Dios venga.
creo que en el culto tenemos espacio para eso. No tiene que estar siempre, pero es un elemento interesante y que así las iglesias protestantes normalmente olvidan. Si usted llega a su congregación y dice, ahora vamos a cantar el Kyrie eleison, la gente va a decir, ¿qué quiere esa persona? Ese pastor, ¿qué le pasa en la cabeza? No necesita decir el nombre. El concepto es más importante que el nombre técnico. ¿Entienden lo que quiero decir? Conviene a la iglesia clamar por el sufrimiento del mundo, conviene a la iglesia, sí, porque también nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y si el mundo sufre, también estamos sufriendo. Es lo que estamos viviendo hoy. Y en todos los tiempos, siempre fue así. Entonces, ese es un elemento. Vamos a ver qué más vamos a descubrir que dejamos de lado así en el correr del tiempo y que podemos tal vez repensar y traer otra vez. ¿Qué les parece? Algunos comentarios ahora para cerrar la clase, sobre todo que hablamos hoy, que yo hablé, como siempre, disculpen, pero ustedes en breve van a empezar a hablar también, más. Algunos comentarios, por favor, los últimos minutos. Ay. Profesora, yo personalmente me siento muy complacido de esta noche, de esta clase. La idea que usted dio, que el culto comienza desde que soy consciente que voy a prepararme, eso es estupendo. Ese compartir de la gente tiene que ser extraordinario. Y la verdad es que esta parte del Kyrie eleison me conmovió bastante, porque en realidad nosotros tenemos que buscar esa compasión, clamar por esa misericordia de Dios. Gracias. De nada, qué bueno. Eso me ayuda bastante también a pensar adelante, cómo planear adelante. Siempre que ustedes me dicen alguna cosa así, yo voy pensando en eso para la próxima clase. Además de todo lo que nos enseñó el día de hoy, profe, nos da la pauta también para reflexionar nosotros como seres humanos, que no somos ni juez ni parte, dice su palabra, sino que tenemos que ser bastante inteligentes para tratar con las personas y darles ese amor que ellos esperan de nosotros como cristianos. Gracias, Sandra. De hoy, bendiciones. Sí, profe. Resonó mucho en mí el comentario que usted hacía sobre las palabras o las enseñanzas que ya no se dan en la iglesia. Yo de que es algo imperativo, es algo que se tiene que retomar. Creo que se retoma, pero ya de una forma más acomodada. No tanto fundamentada en las palabras, sino en la forma, en las tendencias. Incluso hasta la forma en que se da la Santa Cena. Se ha olvidado, creo, la base. Sí, puede ser. En algún momento la iglesia primitiva, creo yo, que también pasó por eso. Sí. Entonces, creo que me inspiró, de hecho, a hacer una enseñanza sobre esas bases olvidadas. Muy bonito el tema, profe, realmente lo desarrolló excelentemente y sí, me dio una buena enseñanza. Gracias. Gracias, Teresa. Gracias también por sus palabras. Zulma. Sí, que estuvo muy interesante la clase, muy bonita. Creo que aprendí más que cuando estábamos allá en clase en la universidad, porque allá casi no escuchaba. Y aquí pues se escucha muy bien, muy claro. Y gracias por la enseñanza que nos dio. Me gustó mucho el pensamiento. No logré copiarlo bien cuando dijo que la sangre se transformaba en tinta. Y que cuando la predicamos se transformaba en sangre nuevamente. Ese pensamiento me gustó mucho. No sé si lo copié bien, ¿verdad? Pero sí me quedé con la idea. Muchas gracias, profesora, por la clase. Que Dios la bendiga. Gracias, Zulma, por las palabras también.
Miren, yo no quiero que ustedes concorden con todo, ustedes me pueden también hacer preguntas difíciles. Y no solo a mí, pero traer a la clase otras cuestiones. Es muy bueno que les gusta, pero también si tienen alguna cosa, el objetivo es justamente ponernos a reflexionar sobre esas cosas. Me acuerdo de la última clase cuando Bruno preguntaba de la virtualidad. La verdad es que me quedé todo el tiempo del sábado hasta hoy reflexionando sobre eso, que ya es un tema que me ocupa bastante, no, ocupa es una cosa en español, es otra que distinta de portugués. Es un tema que yo ya sigo pensando bastante en él, pero otra vez me estaba como, wow, sí, tengo que pensar más, no tengo una conclusión. Entonces, estos temas también es importante si ustedes lo traen, y también como Rommel hoy también trajo algunas cuestiones bien, bien importantes, y los aportes que ustedes traen también son bien importantes. Y también a veces decir, pero maestra, mira que yo discordo de eso, yo pienso así, eso puede hacernos crecer también. ¿Está bien? No sé si alguien más quiere decir alguna cosa o vamos a despedirnos. Creo que están cansados también ya en esa hora, ¿no? Entonces les deseo una excelente semana y una buena noche, que Dios les bendiga y les guarde hasta la próxima semana, cuando vamos a encontrarnos otra vez, que me da mucha alegría a mí. Solo una última pregunta. ¿Sí? Esa lectura que nos mandó, ¿tenemos algún material para leerlo o lo va a enviar? Ese material ya está, usted está en el grupo de WhatsApp, Zulma. Sí, lo que pasa es que tuve un problema con mi celular y no sé si lo tengo, pero si ya está, pues voy a pedírselo a mis compañeros. No, pero yo puedo enviar otra vez. No voy a hacerlo, por favor. no voy a hacerlo hoy en la noche, porque ahora me toca poner los niños, niño y niña a dormir. Mañana por la mañana mi compromiso es enviar el material de la clase de hoy y enviar también lo que tienen que leer otra vez. Voy a enviar todo el material. La otra vez fue Teresa que lo envió en el grupo, y también está en el espacio virtual. Ahí ya está el material. Yo lo reenvío, no hay problema alguno. Ok, muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, cuídense mucho. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Teresa.